Acostumbraba a ir descalza a la escuela. Faltaba el dinero, escaseaba la comida, solo estaban mi madre y la supervivencia. Dedicó décadas a desvelar los escándalos ajenos, pero pocas veces habló de los propios. Hoy, próxima a cumplir 80 años, el público empieza a descubrir una faceta diferente de la mítica presentadora, desde una niñez signada por el hambre en Torreón hasta el litigio que casi la conduce a prisión y la soledad que ahora sobrelleva en silencio. El relato de Chapoy no se reduce únicamente al poder mediático. Es el relato de Patti Chapoy, la mujer trasventaneando, y de aquello que ha mantenido oculto todo este tiempo. Mi único calzado eran unas sandalias de pata de gallo. Previo a transformarse en una de las periodistas de espectáculos más influyentes de México, Patricia Patti Chapoy tuvo una niñez definida por la carencia, la resiliencia y un vehemente anhelo de superar su entorno. Patti Chapoy nació en la Ciudad de México, pero su infancia distó mucho del glamour. Su padre, Enrique Chapoy, se desempeñaba como obrero en una cementera. Su madre, Aurora Acevedo, crió a sus 7 hijos en condiciones sumamente modestas. La familia residió un tiempo en Cuernavaca, pero cuando Patti rondaba los 6 años, su padre resolvió mudar a la familia entera a Torreón, Coahuila, lo que marcaría el comienzo de una etapa todavía más ardua. Los Chapoy se asentaron en la periferia de Torreón, literalmente en los confines del desarrollo urbano. La vida allí era rigurosa, el calor agobiante, los servicios básicos eran precarios y las oportunidades prácticamente nulas. Vivían entre caminos de tierra y campos abiertos. Uno de los recuerdos más punzantes que Chapoy ha relatado se vincula con el retorno a la Ciudad de México. Habituados al calor de Torreón, la familia arribó sin la vestimenta ni el calzado apropiado para el frío. De pequeña, Patti no poseía más zapatos que un par de sandalias de pata de gallo. No por gusto, sino por necesidad. Eran mis únicos zapatos, comentó en una entrevista. No estábamos listos para el frío, ni siquiera teníamos con qué abrigarnos. No fueron momentos esporádicos. Patti Chapoy ha precisado que tales carencias fueron una constante en su infancia. Estas vivencias forjaron en ella la firme resolución de no regresar jamás a la pobreza. Su estancia en Torreón estuvo colmada de sencillez e inventiva. Para distraerse, caminaba por horas juntando piedras y contemplando la naturaleza a su alrededor. Me gustaban las piedras, dijo. Si hallaba una bonita, me la guardaba. Si veía un charco con renacuajos, los juntaba y los metía en una cubeta. Pero tras esa curiosidad infantil se encontraba una niña muy consciente de las estrecheces económicas de su familia. No había fondos para diversiones, ni cine, ni circo. Cuando el circo Ataide llegó al pueblo, Patti y su hermana comprendieron que no podían costear las entradas. Así que urdieron un plan. Mi hermana notó que una de las trapecistas tenía un bebé, recordó Patti. Le propuso cuidárselo y nos permitían ver la función. La trapecista consintió. Durante 8 días consecutivos presenciaron las funciones mientras ejercían de niñeras tras bastidores. Una vivencia improvisada, pero imborrable. Su infancia también estuvo definida por la búsqueda incesante de pequeños goces. Un ejemplo fue una ida al cine. Patti rememoraba una película sobre 2 hermanos que anhelaba ver con desesperación, pero de nuevo, no había dinero. Entonces, le hizo una propuesta a su hermana. Juntarían chatarra para venderla. Cada una tomó un costal y recorrimos las calles, relató. Yo recogía alambres chicos, lo que hallaba. Mi hermana, más astuta, metía piedras al costal para que pesara más. Vendieron la chatarra y adquirieron las entradas para el filme. Fue un triunfo modesto, pero uno que la asignó de por vida. Incluso en la comida, la niñez de Chapoy tuvo pequeñas rebeldías. Confesó que desde muy chica le disgustaba la carne, aunque a veces era lo único que había. Teníamos sopa y carne, pero yo masticaba la carne y la ocultaba bajo la mesa, admitió. En cuanto logró su independencia económica, se hizo casi vegetariana. Actualmente, solo come pescado esporádicamente y sigue una dieta a base de vegetales, granos y legumbres. Sus aversiones alimentarias no eran por motivos éticos o ecológicos, sino algo visceral. Comer, como tanto en su niñez, no era un placer,
sino una necesidad impuesta por la escasez. El padre de Chapoy, además de obrero, intentó cambiar el rumbo familiar dedicándose a la agricultura. En Torreón rentó un terreno y sembró algodón. Por 2 años, las cosas marcharon bien y la familia gozó de relativa estabilidad, pero los 2 años posteriores fueron catastróficos. La pérdida los impactó con dureza. El anhelo de su padre por ofrecer un mejor porvenir a sus hijos los impulsó de vuelta a la Ciudad de México, buscando mayores oportunidades académicas. De los 7 hermanos, 5 lograron acceder a la universidad, un testamento del valor que sus padres siempre otorgaron a la educación, aún en los momentos más arduos. Pese a las dificultades, Chapoy ha manifestado cierta gratitud por su pasado. La carencia de recursos le enseñó a ser autosuficiente. El frío nocturno, la humillación de no tener ropa adecuada, la inventiva para ver una película o entrar a un circo, todo ello forjó sus valores. No sufrí en vano, dijo una vez. Esos años me inculcaron disciplina, hambre de algo más y la relevancia del esfuerzo. La llamada que puso fin a 20 años en Televisa. Pati Chapoy es un coloso del periodismo de espectáculos en México, pero su escalada al poder mediático no estuvo libre de dolorosos reveses. Uno de los episodios más cruciales y polémicos de su trayectoria fue su abrupta partida de Televisa tras 2 décadas de servicio, un suceso que señaló tanto el cierre de una era como el comienzo de un nuevo y potente capítulo. Antes de ser el rostro de la crítica de famosos en Ventaneando, Pati Chapoy forjó su carrera en el periodismo cultural. Tras egresar de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, colaboró en publicaciones de prestigio como Diseño, Contenido, Vanidades y Novedades, donde dialogó con íconos de la cultura mexicana como David Alfaro Siqueiros y María Félix. Su salto a la televisión se dio por mediación de Raúl Velasco, una figura legendaria de Televisa, quien la fichó primero para la radio y después para la televisión, integrándola finalmente al equipo de producción de Siempre en Domingo. Chapoy prosperó en Televisa, ascendiendo hasta producir y presentar programas como Galardón a los Grandes, Miss México y, sobre todo, El Mundo del Espectáculo, el primer noticiero de su tipo en la historia de la televisión mexicana. El programa se mantuvo al aire por 7 años, registró buenos índices de audiencia y afianzó su imagen como una figura respetada en el medio, pero nada de eso la blindó de lo que sucedería después. Pese al éxito de su emisión, la relación de Chapoy con la televisora culminó de forma intempestiva. Un día, atendió una llamada de Emilio Azcárraga Milmo, conocido como El Tigre, y a la sazón presidente de Televisa. Lo que le comunicó fue, en sus propias palabras, impactante, aunque dicho con tal serenidad que parecía ficticio. Me dijo, tengo que tomar una decisión muy difícil que no tiene nada que ver con el éxito de tu programa ni con tu trabajo, pero necesito cambiar la programación, recordó Chapoy. Me insistió, esto no tiene que ver con tu rating ni con lo que haces, simplemente es tiempo de hacer un cambio. Y así, después de 20 años de fidelidad, Pati Chapoy se encontró sin empleo, sin sueldo, sin finiquito y sin un rumbo claro. Me fui muy contenta, sin trabajo, sin sueldo y sin posibilidad de nada, admitió al meditar sobre la peculiar calma con que recibió la noticia. En aquel instante, ni siquiera procesaba completamente que había sido despedida. Fue al llegar a casa cuando entendió la dimensión de lo sucedido. A pesar de la justificación cuidadosamente expresada por Azcárraga, existían tensiones más hondas que antecedieron su salida. Chapoy ya había sido amonestada por hacer comentarios al aire que habían incomodado a figuras de poder. En una ocasión criticó la deficiente iluminación pública en un puente de la avenida Chapultepec. En otra, inquirió por qué Discos Orfeón no había liberado a la cantante Lila Deneken de su contrato, una disquera que, casualmente, pertenecía al propio Azcárraga. Las repercusiones fueron inmediatas. Me regañaron, me mandaron a mi casa, narró. La experiencia la sumió en una honda depresión. Lloró por días y se cuestionó si su integridad periodística se había vuelto un lastre en una empresa que valoraba más la sumisión que la crítica.
Con el tiempo, un enorme ramo de flores enviado por el periodista Ricardo Rocha le infundió algo de ánimo. Motivada, pidió una cita con Azcárraga. El encuentro adquirió un matiz surrealista cuando él se mofó de sus lágrimas, espetándole: «Esto no es una telenovela». Ella continuó en la empresa un tiempo más, pero su suerte ya estaba echada. El término de su contrato la dejó momentáneamente a la deriva. Sin propuestas a la vista, se tomó un respiro con su familia, viajando a Cancún para intentar un reinicio. Paradójicamente, fue en ese lapso de incertidumbre que apareció una oportunidad totalmente imprevista. Durante ese breve interludio, tras su partida de Televisa, Chapoy incluso laboró en una clínica de spa, muy alejada del fulgor de la farándula. Pero el porvenir le tenía otros planes. Su vecino, el empresario Ricardo Salinas Pliego, acababa de hacerse con la recién privatizada Imevisión, que pronto se transformaría en TV Azteca. Salinas, conocedor del trabajo y el temple de Chapoy, la invitó a sumarse al equipo, no como presentadora, sino inicialmente como asesora de producción. Éramos 6 con él, 5 hombres y yo. Yo hacía de todo: barrer, trapear, sacudir, quitar, poner, contó. Fue una reinvención absoluta desde sus cimientos. Pero Salinas comprendía que el talento de Chapoy pertenecía al frente de las cámaras. En 1996, colaboró en el desarrollo de un piloto para un nuevo programa de espectáculos, Ventaneando, junto a Pedro Sola, Marta Figueroa y Juan José Origel. La televisora estuvo a punto de no emitirlo, pero una vez que salió al aire, el programa estalló en popularidad. En cuestión de semanas, se erigió como la voz definitiva del periodismo de espectáculos en México, y lo sigue siendo casi 3 décadas más tarde. Aquel despido le abrió la puerta para concebir Ventaneando, que se convertiría en uno de los programas más exitosos y longevos en la historia de la televisión mexicana, al tiempo que desestabilizaba el dominio mediático de Televisa. Chapoy nunca volvió a Televisa y nunca lo precisó. El día que intentaron encarcelarla. En 1997, Patti Chapoy vivió uno de los episodios más dramáticos y legalmente complejos de su trayectoria, un incidente que casi la conduce a prisión. En la cúspide del éxito de Ventaneando, Chapoy se vio en el centro de una ofensiva legal de su antiguo empleador, Televisa, por presuntas violaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor en México. En ese entonces, Ventaneando adquiría notoriedad nacional por su cobertura crítica y a menudo satírica de la actualidad del espectáculo. El programa, emitido por la entonces incipiente TV Azteca, suponía una amenaza directa al monopolio mediático que Televisa había ostentado por décadas. Una gran porción del contenido de Ventaneando consistía en breves extractos de telenovelas y programas de variedades de Televisa, resguardados bajo el principio legal de la crestomatía, un concepto en la ley mexicana que autoriza el uso acotado de material con derechos de autor para fines de crítica, comentario o educación. Sin embargo, a Televisa no le agradó ni el cambio de Chapoy a la televisora rival, ni el ascendente poder del programa. La acusaron de un uso indebido del material protegido. Según reportó el diario La Jornada, en su edición del 31 de julio de 1997, la empresa emprendió acciones legales contra Chapoy, sosteniendo que había infringido el artículo 135 de la Ley Federal del Derecho de Autor, al emitir fragmentos de su contenido sin permiso previo. La situación se volvió alarmante cuando, justo al terminar una emisión de Ventaneando, Chapoy fue informada de que existía una orden de aprehensión en su contra. De acuerdo a su propio testimonio, el entonces director de TV Azteca, Nacho Morales, la convocó de urgencia a su despacho y le alertó: «Patti, hay una orden de arresto en tu contra». Atónita y confundida, ella inquirió: «¿Pero qué hice?». Morales replicó: «Televisa está muy enojada», insinuando que los cargos eran más una represalia corporativa que un asunto legal. Lo que vino después fue una operación sigilosa para sacar a Chapoy de las instalaciones sin ser interceptada por los agentes que ya la aguardaban fuera de TV Azteca. Fue evacuada, oculta en el asiento trasero de un vehículo,
cubierta y escoltada por personal de seguridad. Ya en su domicilio recibió la orden de no salir hasta nueva orden, mientras los abogados gestionaban con premura un amparo que impidiera su detención. Al día siguiente, la amenaza se agravó. En un giro insólito, Chapoy recibió una llamada de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, quien le pidió que sintonizara Hechos, el noticiero de la empresa. Lo que presenció la dejó pasmada. Helicópteros, patrullas y reporteros apostados frente a su fraccionamiento, esperando su salida para arrestarla. No era una simple disputa legal por derechos de autor. Se había transformado en un circo mediático con tomas aéreas y despliegue policial. No entendía la magnitud del problema, rememoró Chapoy. No entendía el tamaño del lío. Yo solo estaba haciendo mi trabajo. Ese mismo día, el equipo jurídico de TV Azteca llegó a su casa, no en coche, sino en helicóptero. El propósito era sacarla sin ser detectada y trasladarla directamente a las oficinas de la televisora, eludiendo así a la prensa y a las autoridades. Fue acompañada por su esposo y custodiada por los abogados de la compañía. Una vez en los estudios, fue conducida a la oficina de Salinas Pliego. Él le preguntó cómo se encontraba y qué pensaba decir al aire. Chapoy, serena, mantuvo que las acusaciones eran absurdas. Esa misma noche se presentó en Ventaneando, impecablemente vestida y lista para aclarar la situación al público y defender su inocencia. La contienda legal arrancó formalmente en 1998, pocos años después del debut de Ventaneando. En el epicentro del caso se encontraba un término legal que pocos televidentes conocían, la crestomatía, una disposición que autoriza el uso acotado de material audiovisual con fines informativos, críticos o educativos. Chapoy argumentó y luego probó que nunca había rebasado el límite legal de 1 minuto. De hecho, para eludir problemas, solía emplear clips de solo 30 o 45 segundos. Pero Televisa, su antigua casa por 19 años, insistía en que había transgredido la ley al usar cualquier fragmento de su contenido sin un permiso por escrito. Chapoy aclaró posteriormente que no era una estrategia nueva. Emilio Azcárraga la usaba para su canal cultural. Televisa vivía de la crestomatía, declaró a reporteros. Pero cuando ella implementó la misma norma en Ventaneando, Televisa reaccionó con una demanda. Según informes periodísticos, uno de los principales promotores de la acción legal fue Alberto Ciurana, entonces jefe de contenidos en Televisa. Chapoy sostuvo que Ciurana actuó por encono y soberbia, tildando su actitud de berrinche, porque ella se había marchado y ahora cosechaba éxito en TV Azteca. El ambiente también era tenso. TV Azteca era una cadena nueva a finales de los 90, surgida de la privatización de Imevisión durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Su nuevo propietario, Ricardo Salinas Pliego, se estaba convirtiendo rápidamente en un serio competidor del poderoso imperio Azcárraga. En cierto momento, según reportes ulteriores, el entonces Procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, telefoneó personalmente a Salinas Pliego para decirle: «Tienes que dejarnos arrestar a Patty, meterla a la cárcel y calmar a Televisa». Salinas Pliego se rehusó y en cambio respaldó a Chapoy sin condiciones. La demanda se extendió por 3 años, pero al final, el equipo legal de Chapoy triunfó. El tribunal sentenció a su favor, ratificando que Ventaneando había cumplido con los límites de la crestomatía. No obstante, la victoria representó mucho más que limpiar su nombre. Fue un punto de quiebre en la legislación mediática mexicana. El caso estableció un precedente legal. Los periodistas y comunicadores tenían el derecho de usar fragmentos breves, de menos de 1 minuto, con propósitos informativos, críticos o educativos, sin violar derechos de autor. Para Chapoy fue una reivindicación personal. Para la industria, un cambio en las reglas del juego. Los rumores de un romance secreto que no se extinguen. La vida personal de Patty Chapoy no ha estado libre de polémicas, a menudo eclipsada por rumores persistentes, querellas públicas y acusaciones que aún resuenan y que en ocasiones han generado tanto interés como su labor en pantalla.
Patti Chapoy se unió en matrimonio con el músico y directivo Álvaro Dávila en 1977. Su enlace ha resistido por más de 45 años. Una proeza inusual en el mundo del espectáculo. En una charla con Mara Patricia Castañeda en 2018, Chapoy evocó que se conocieron en el festival OT y optaron por vivir juntos por 2 años antes de casarse. Resaltó la relevancia de la madurez emocional en una pareja, aseverando: «Tienes que conocerte profundamente a ti mismo y a tu pareja para construir algo sólido». Según Chapoy, uno de los pilares de su matrimonio ha sido el compromiso compartido con el psicoanálisis. Álvaro inició terapia primero y ella le siguió. Ha dicho que esto les permitió entenderse mejor individualmente y como pareja, robusteciendo su lazo a lo largo de los años. Álvaro Dávila ha forjado una notable carrera en el fútbol mexicano. Estuvo al frente de Monarcas Morelia por 22 años, liderando la etapa más exitosa del club, que incluyó el Campeonato Invierno 2000. En 2021, fue designado presidente ejecutivo de Cruz Azul, un hito que Chapoy celebró con orgullo en Instagram, describiéndolo como uno de sus logros más relevantes. Chapoy y Dávila tienen 2 hijos, Rodrigo y Pablo. Sin embargo, su travesía hacia la maternidad no fue simple. En entrevistas, Chapoy ha admitido haber perdido a 2 bebés. Aunque rara vez se refiere públicamente a estas tragedias, ha señalado que ser abuela le ha traído una nueva alegría tras esas pérdidas tan amargas. Rodrigo Dávila Chapoy, su primogénito, saltó a la fama en la década del 2000 como miembro de la banda de rock Motel, fundada en 2003. El grupo cosechó éxitos con temas como Dime Ven, que rebasa los 9 millones de reproducciones en YouTube. Actualmente, Rodrigo está casado con la DJ argentina Marian Felici. Su hijo menor, Pablo, eligió un sendero más discreto, convirtiéndose en director y productor de videoclips, y contrajo nupcias con Tania Villalobos en septiembre de 2024. A diferencia de su hermano, Pablo ha permanecido lejos del foco mediático, prefiriendo una vida más serena tras bambalinas. Una de las controversias más tenaces y dañinas que envuelven a Patti Chapoy es su supuesta relación sentimental con el productor musical caído en desgracia, Sergio Andrade. Sergio Andrade, ex representante y pareja de la cantante Gloria Trevi, fue sentenciado a 7 años de prisión al ser hallado culpable de violación, corrupción agravada de menores y secuestro. En medio del escándalo del llamado clan Trevi Andrade, entre finales de los 90 e inicios de los 2000, emergieron rumores de que Chapoy había mantenido un vínculo amoroso con Andrade. Chapoy ha refutado de manera sistemática tales aseveraciones. En una plática con Adela Micha, manifestó que el rumor surgió cuando Andrade, sintiéndose acorralado en una entrevista, soltó con desdén: «Sí, tuve una relación con Patti». Ella desechó el comentario como una mentira desesperada. No obstante, otras voces han puesto en duda su versión. María Raquenel Portillo, conocida como Mary Boquitas, aseguró en una entrevista en YouTube que Andrade solía alardear de haber tenido un romance con Chapoy. «Si fue cierto o no, no lo sé», dijo, pero era algo que él siempre decía. Estas aseveraciones también figuran en el polémico libro de Claudia de Icaza, Amarga Seducción, la verdadera historia de Sergio Andrade y sus caperucitas. Según el texto, Chapoy y Andrade presuntamente se veían en secreto en una casa en Cuernavaca cuando ella ya estaba casada con Dávila. La autora arguye que Chapoy estaba obsesionada con Andrade y que la relación se agrió cuando él se negó a corresponderle, lo que habría incitado a Chapoy a volcarse en su contra desde su plataforma mediática. Chapoy ha negado rotundamente esas versiones. «Le dije a Álvaro que no tenía absolutamente nada que ver con ese señor», declaró a la prensa. «Si algo hubiera pasado, yo sería la primera en decirlo». Aún así, la especulación no cesa de desvanecerse. Las repercusiones del escándalo con Andrade no se circunscribieron a rumores. A principios de los 2000, Gloria Trevi demandó a Patti Chapoy por difamación, señalándola de liderar una campaña de desprestigio. Chapoy replicó con una contrademanda, acusando a Trevi de sustracción de menores.
Su pugna legal se transformó en un espectáculo mediático que desnudó el lado más sombrío de la industria del entretenimiento en México. Hasta 2021, se reportó una audiencia pendiente que podría culminar en un acuerdo por 180 millones de pesos. La disputa legal evidencia la profunda y aún irresoluta enemistad entre Chapoy y Trevi. Se la admire o se la critique, es innegable. Patti Chapoy transformó la televisión mexicana, pero tras la fama, se halla una mujer que ha encarado pérdidas personales profundas, un escrutinio público implacable y un legado profesional que todavía suscita debate en la actualidad. A sus casi 80 años, ¿realmente nos ha contado Patti todo sobre su pasado? ¿Existió algo entre ella y Sergio Andrade? ¿Perjudicó a más personas de las que ayudó con sus reportajes? Comparte tu parecer en los comentarios. Si este video te ofreció otra visión de Patti Chapoy, deja tu me gusta y no olvides suscribirte para más historias verídicas de las figuras detrás de los titulares.